Muy buenos días, mis queridos seguidores. Hoy día vamos a hablar de el Señor de los Milagros. ¿Por qué el Señor de los Milagros? Justamente hoy día es el mes de octubre y se celebra el Señor de los Milagros. Pero ¿por qué es el nombre del Señor de los Milagros? ¿Cuál fue su origen, su historia, su biografía? ¿En qué consistió? ¿En qué siglo fue? ¿Quiénes adoraban al Señor de los Milagros? Solamente los fieles nada más adoraban al Señor de los Milagros, pero aquí te lo vamos a decir si no estás enterado. Pero otra cosa también es que si tú eres nuevo aquí, querido suscriptor o querida suscriptora, y no has visto estos videos, deberías ser de repente por trabajo, por favor no te pierdas los videos anteriores que he bajado. Dale un like, comparte con tus seres queridos, y si eres nuevo aquí, pues te invito a que te suscribas, que le des un like también. Otra cosa, ¿ustedes sabían que los antiguos incas desconocían el número 0? Sí, los antiguos incas, los antiguos peruanos o los primitivos peruanos, que eran los incas, desconocían el número 0, porque para ellos el número 0 no lo conocían, para ellos no existía, sus matemáticas siempre eran en el 1. Ellos desconocían el número 0, por eso que para ellos las cosas imposibles o el no puedo, para ellos no existía, y es por eso que ellos crearon grandes empresas, grandes monumentos, fueron grandes artesanos, grandes conquistadores, se enriquecieron, fue un gran imperio, y se dice que fueron más que los aztecas. Los incas eran los mejores conquistadores, ellos eran los mejores artesanos, grandes imperios como el antiguo Egipto, ¿no? El antiguo Egipto y el imperio inca tenían las mismas similitudes muchísimo. Es porque ellos desconocían la palabra no puedo y desconocían el número 0. Si tú no sabías esto, que en las matemáticas, porque ellos también tuvieron matemáticas, los incas hicieron grandes monumentos desconociendo el número 0, porque para ellos el número 0 no existía. Si no sabías esto, te invito a que lo sepas aquí en mi canal. Y ahora, para comenzar con este nuevo video, que espero que te guste. Muy bien, vamos a comenzar con este nuevo video, pues la historia de el Señor de los Milagros, que muchos de aquí de Perú pues no lo conocen, y del mundo tampoco no lo conocen, no saben su biografía o su historia. Yo hice un video anteriormente el año pasado. Si no lo has visto, pues bueno, vamos a hacer hoy día un recuerdo, ¿no? Un memorial de lo que hicimos el año pasado. Comenzando pues cómo y en dónde fue que se creó el Señor de los Milagros, quiénes fueron sus creadores del Señor de los Milagros. La historia del Señor de los Milagros comienza en el siglo XVII en Lima, o sea aquí en Lima, Perú, cuando un esclavo angoleño, o sea un esclavo africano, pintó una imagen de Cristo crucificado en un muro de la zona de Pachacamilla. Un poderoso terremoto en 1655 destruyó gran parte de la ciudad, o sea gran parte de la ciudad de Lima, pero la pared con la imagen quedó intacta, lo que fue interpretado como un milagro y dio origen a una devoción popular que creció con el tiempo, dando lugar a procesiones y al culto oficial del Señor de los Milagros. Orígenes, ¿no? y milagros del Señor de los Milagros, ¿no? De la pintura. La pintura o la imagen original fue pintada en la segunda mitad del siglo XVII en un galpón de adobe en el barrio de Pachacamilla por un esclavo angoleño, o sea un esclavo africano. El terremoto de 1655, el 13 de noviembre de 1655, un terremoto devastó Lima, pero la pared con la pintura del Cristo permaneció intacta, lo que marcó el inicio de la devoción del Señor de los Milagros. Intento fallido de borrarla. Las autoridades eclesiásticas intentaron borrar la imagen, pero quienes intentaron hacerlo sufrieron inexplicables síntomas como temblores y escalofríos en el cuerpo, lo que llevó
a revocar la orden. El desarrollo de la devoción. El reconocimiento oficial. El culto fue autorizado oficialmente por el virrey conde de Lemos y en 1671 se realizó la primera misa oficial en la ermita construida en el lugar. Las procesiones, que fueron en 1687, ante un nuevo terremoto, se decidió organizar la primera procesión con una réplica de la imagen. El capitán Sebastián de Antuñano fue el encargado de organizarla. Patrón de Lima. ¿Por qué se le considera como el patrón de Lima? Aquí está. El 21 de septiembre de 1715, el Cristo de los Milagros fue declarado oficialmente guarda y custodio de la ciudad de los Reyes contra los temblores que azotan la tierra. Patrón de los peruanos. Bueno, esto fue hace poco, ¿no? En 2010, el Cristo de Pachacamilla fue proclamado patrón de la religiosidad y espiritualidad católica en el Perú, ¿no? En el Perú, supuestamente, ¿no? Pero hay otra cosa que también, que no mencionaron acá del Señor de los Milagros, es que ¿por qué se le fue considerado también como el Señor de los Milagros? Muy aparte de eso, pues cuentan también algunos libros de antiguos españoles, ¿no? Que escribieron, ¿no? Eran cronistas españoles que escribieron mucho del Señor de los Milagros. Pues cuentan que el Señor de los Milagros les hacían milagros también a los fieles, ¿no? Dice que les curaba de enfermedades. En ese tiempo estaba pues enfermedades, que los trajeron de Europa, ¿no? Como por ejemplo era el sarampión, ¿no? También era la viruela, como también eran enfermedades desconocidas como la lepra. También aquí en Perú también hubo lepra, ¿no? En esos tiempos. Pero el mayor milagro que les hacía el Señor de los Milagros era el de salvarlos de los piratas que venían pues de Europa, ¿no? Estos piratas venían, ¿no?, a posesionarse de la ciudad de Lima, porque sabían que en Lima estaba la fiebre del oro, ¿no? La fiebre del oro, por eso que venían grandes mercantes, grandes conquistadores, venían a hacer los negocios aquí en Lima, ¿no? De grandes oficiales que venían de España, de Inglaterra y de varios países de Europa, ¿no? Por eso que la fiebre del oro fue aquí en Lima y fue muy grande. Tanto fue así que llegaron se enteraron las noticias, hasta estos corsarios, estos piratas corsarios, se enteraron de esta fiebre del oro y venían a arrasar Lima. Por eso que los fieles devotos sabían qué clase de personas iban a venir aquí, y por eso que le pedían ayuda al Señor de los Milagros, al Cristo de Pachacamilla, que les hizo muchos milagros, le hacían muchos milagros. Aparte que también habían muchas historias también de grandes santos que también intercedían por Dios, ¿no? Ante Dios, intercedían también por el Señor de los Milagros para que les salvara de estos corsarios piratas, ¿no? Una de ellas pues era la más reconocida como Santa Rosa de Lima también, ¿no? Y así hay otras historias más que vamos a ver de el Señor de los Milagros. Para continuar lo que fue la historia y la biografía del Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros pues denominado, ¿no?, también como Cristo Moreno, ¿no? También se le reconocía así como Cristo Moreno o Cristo de Pachacamilla, es una pintura de la crucifixión de Cristo de culto católico, ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de la ciudad peruana de Lima, y cuya veneración se da principalmente en octubre de cada año, o sea, hoy mes de octubre, ¿no? Según el imaginario popular, la imagen fue pintada en 1651 por un esclavo originario de Angola en África, ¿no?, que fue llevada al Perú, llamado Pedro de Halcón. Este esclavo angoleño se llamaba Pedro de Halcón y conocido como Benito, sobre una pared de adobe, aunque su autoría es disputada. Bueno, creó o pintó esta obra del Señor de los Milagros, este arte, en una pared de adobe.
Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Y todavía quedan algunos restos, ¿no? La pieza original queda, ¿no? O está situada en las Nazarenas, ¿no? Ahí todavía, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la parroquia de las Nazarenas en la ciudad de Lima, se van a encontrar con esta gran pintura del Señor de los Milagros, todavía intacta, ¿no? Aquellos turistas de repente, ya sean de Latinoamérica o de otros países europeos, si no conocen la historia del Señor de los Milagros, pues les invito a que vengan aquí a Lima, Perú, y vean esta obra intacta, religiosa, católica, devota también, ¿no? Que ha hecho muchos milagros, ¿no? No solamente acá en Lima, Perú, sino también en otros lugares del mundo también. La festividad del Señor de los Milagros es la principal celebración religiosa en el Perú y una de las procesiones católicas más grandes del mundo. Su historia. La historia es el pintado de la imagen, ¿no? ¿Cómo fue, no? El pintado de la imagen. Pues la imagen original del Cristo fue pintada por la mano del hombre y se tiene registro de su existencia, que fue en 1651 en Pachacamilla, según Rubén Tuesta Vargas Ugarte. Posteriormente fueron añadidas las imágenes de Dios Padre, María, ¿no? María y María Magdalena. Dios Padre con la imagen de Dios Padre, ¿no? Arriba, abajo la crucifixión. En un lado está María, la Madre de Jesús, y en otro lado está María Magdalena, ¿no? Una de las discípulas de Jesús. Se le atribuye como Cristo moreno debido a que entre sus creyentes predominaba la gente de la piel negra, o sea, los africano-americanos que también trajeron del África aquí al Perú. Además, el lienzo que recorre las calles réplica del muro que el Cristo durante varias décadas tenía una tez morena. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a ver al Señor de los Milagros, vi, o sea, la original pieza del Señor de los Milagros, esa imagen morena, ¿no? Y tiene razón lo que mencionan aquí, ¿no? Era una imagen morena del Señor de los Milagros. Y su estilo pues era colonial, ¿no? Y el material era de adobe, ¿no? De adobe calicanto, ¿no? Y bueno, y sus dimensiones era de 5, ¿no? De 5 de alto y 3 metros, ¿no? La tragedia de 1655 e intento de borrarlo de la imagen. El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45, tuvo lugar un terremoto que estremeció Lima y Callao. Cuando hablamos de las 14:45, pues estamos hablando de 2:45 de la tarde, lo que ocasionó el derrumbe de templos, casonas y las viviendas más frágiles y dejó miles de víctimas mortales y damnificados. Sin embargo, la pintura permaneció intacta sin daño alguno. Desde entonces se realizaron reuniones para venerar la imagen los viernes por la noche. Con el tiempo se fue incrementando la peregrinación y muchas veces se produjeron hechos de índole distintas a las prácticas religiosas. Viendo con malos ojos todos estos hechos, el párroco de San Sebastián, José de Mena, hace de conocimiento al entonces virrey conde de Lemos, Pedro Antonio Fernández de Castro, que intervenga como autoridad para que prohibiese las reuniones y que diera la orden irrevocable de borrar al Cristo, ya que, según criterio, estaba fuera de los cultos religiosos. Es que en ese tiempo también se vino, bueno, la Santa Inquisición ya estaba ya, porque ahí menciona que en el tiempo de la Santa Inquisición, todo lo que no sea venerado solamente a Dios, todo era para ellos, era brujería y eran quemados, ¿no? Ya sean indios, indígenas, ya sean esclavos africanos, eran quemados en la Santa Inquisición. No solamente quemados, sino también torturados también. Por eso que en ese tiempo era muy devoto esto de adorar a Dios muchísimo, ¿no? Porque en el tiempo de los españoles, ellos trajeron la religión aquí, ¿no? Aquí en América, y era muy venerado esto de la Santa Inquisición, porque para ellos era como el castigo de Dios, ¿no? Como la corrección de Dios
de la Santa Inquisición para librarse de la brujería, ¿no? Cosa que eso, bueno, ya en este tiempo ya eso no se da, ¿no? La solicitud a la máxima autoridad eclesiástica, que era en ese momento el provisor y vicario general Esteban de Ibarra, por haber fallecido el arzobispo Pedro de Villagómez. Este envío el 4 de septiembre al sitio al promotor fiscal del arzobispado José Lara y Galván, Laureano de Mena, y el notario Juan de Uría, quienes verificaron la existencia de la imagen del Cristo crucificado, una concurrencia de unas 200 personas que entonaron el salmo Miserere Divisori Peccavi, y la presencia del sacristán de la parroquia de San Marcelo, José de Robledillo, a quien José Lara le llamó la atención de autorizar con su presencia tal tipo de reuniones. Se armó un tumulto en que los congregados en el lugar rodearon a los representantes eclesiásticos que se vieron obligados a abandonar el lugar. Esteban Ibarra dictaminó que se prohibiesen tales reuniones y que se borrase la imagen, por lo cual el 6 y el 13 de septiembre de 1671 se constituyó al lugar un comité especial dispuesto por el promotor fiscal del arzobispado José Lara y Galán, un notario, posiblemente el mismo Juan de Uría, un pintor indígena de brocha gorda y el capitán de la guardia del virrey, Pedro Balcázar, escoltado por 2 escuadras de soldados para el caso que se produjese desmanes por la cantidad de curiosos y vecinos que rodeaban el lugar. El primero en intentarlo fue un pintor que al momento de subir por la escalera hacia la imagen comenzó a sentir temblores y escalofríos, teniendo que ser atendido. Intentó de nuevo proseguir con su tarea, pero al subir otra vez fue tal su impresión que bajó rápidamente y se alejó asustado del lugar sin concretar el encargo. El segundo hombre se acercó a la imagen, pero algo vio en ella que le hizo desistir de raspar la imagen. El tercero fue un soldado real de ánimo más templado. Este subió, pero bajó rápidamente, explicando luego que cuando estuvo frente a la imagen vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas se tornaba verde. Ante la insistencia de las autoridades por borrar la imagen, la gente manifestó su disgusto y comenzó a proferir grandes voces, en vista de lo cual el virrey y el vicario Ibarra decidieron revocar la orden, siendo él mismo quien autorizó su culto. Luego de una visita del virrey y su esposa, dispusieron se levante una ermita provisional. El 14 de septiembre de 1671 se celebraría la primera misa oficial en la ermita. La primera misa ante las altas autoridades eclesiásticas y civiles. El 14 de septiembre de 1671 se ofreció la primera misa ante las autoridades eclesiásticas y civiles en la recientemente inaugurada ermita que se erigió por orden del virrey Pedro Antonio Fernández del Castro, conde de Lemos, fecha que coincide con el día de la exaltación de la Santa Cruz, comenzándose a difundir el culto y a llegar de diferentes lugares numerosos fieles, o sea, de varios lugares pues venían fieles, ¿no? De varios lugares, ¿no? De varias partes distintas del mundo, ¿no? Comenzándolo a llamar al crucificado Santo Cristo de los Milagros. Aquí vamos a algo muy importante, como es el terremoto de 1687 y la primera procesión. El 20 de octubre de 1687 a las 4:45 de la madrugada, o sea, de la mañana, un violento terremoto que según cronistas de la época duró más de 15 minutos, arrasó Lima junto al Callao, teniendo una réplica a las 6:30 de la mañana, derribando la ermita edificada en honor al Cristo. Ante la sorpresa general, la pared de la imagen del crucificado quedó nuevamente incólume,
por lo que se le ordenó la confección de una copia al óleo y que por primera vez saliera en andas por las calles de Pachacamilla por idea de Sebastián de Antuñano. Una vez elaborada la copia, se sacó en procesión. Esa fue la primera procesión y fue en el año de 1687. Un dato que es importante destacar es que el Señor de los Milagros visita desde 1688 el Hospital Arzobispo Loaiza. ¡Wow! Mira, no sabía esto, ¿no? En 1688, ¿no? Es la primera visita que hace el Señor de los Milagros y desde ahí como que se le, ¿no? Ya una tradición, ¿no? Se le viene toda una tradición al Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Al primer hospital de Lima, mismo que en esa época era el Hospital de Santa Ana. A partir de ese momento hace una visita bendiciendo a los enfermos y trabajadores que todo el año espera ansioso su llegada el 28 de octubre de cada año. Miren, ahí es como nace, ¿no? Del 20 de octubre al 28 de octubre de cada año es donde sale el Señor de los Milagros, ¿no? En toda esa temporada de octubre. El terremoto y maremoto de 1746. En 1746, Lima padeció el sismo más destructor de su historia y una réplica de su imagen salió en procesión y la tierra dejó de temblar. Esto acrecentó la devoción del pueblo. Se construyó la iglesia de las Nazarenas, que hoy en el santuario donde se le rinde culto, ¿no? Que hoy es el santuario donde se le rinde culto, ¿no? Decenas de miles de devotos llegan de todas partes del mundo en el mes de octubre para participar en las procesiones por las calles de Lima. Por eso, miles de personas van a la procesión el día 28 de octubre de cada año, recordando lo que en ese día aconteció el terremoto. Pero también se recuerda cuando el muro del Señor de los Milagros no se cayó, se quedó en pie otra vez, devolviendo la esperanza a la ciudad de Lima. Y a partir de ese momento sale el 28 de octubre de cada año como muestra de bendición a toda la metrópoli, o sea, de toda la ciudad de Lima. Por decisión y apoyo incondicional del entonces virrey Manuel Amat y Junyent, ¿no? Aportar anualmente desde 1764 hasta 1776 150 pesos de la época como limosna para la construcción del nuevo templo de Nazarenas, llegando a duplicar en la cuaresma de 1775 la limosna. También colaboró en todos los estudios técnicos de los planos de la obra, la inspección de la construcción y todos los permisos necesarios para que finalmente fuera inaugurada el 21 de enero de 1771. Ante el júbilo de las madres nazarenas como el pueblo de Lima, cabe resaltar que la idea originalmente fue de Micaela Villegas, la Perricholi, ¿no? Que también esa es otra historia de quién fue la Perricholi, quien era devota del Señor de los Milagros y un buen día visitó la ermita y al verla en lamentable estado decidió erigir un templo digno para su culto e hizo las coordinaciones con su pareja sentimental, el virrey Amat, y se ejecutó la obra con recursos propios y del pueblo limeño. Procesiones en otros lugares del Perú. Se da a conocer que en otros lugares de Lima y el Perú se realizan procesiones del Señor de los Milagros, en este caso donde en distintos distritos de Lima y Perú, como Huancayo y Huancavelica, se realizan procesiones y hay réplicas en Chorrillos, Callao, Jesús María, Surco, Caraballo, San Martín de Porres, Conde Villaseñor, segunda etapa, entre otras réplicas más. Estamos hablando de lugares en el Perú, ¿no? Que hay unas réplicas del Señor de los Milagros, en el mismo Perú, ¿no? Ciudades de Perú. Además de la ciudad de Lima, la festividad del Señor de los Milagros se ha expandido a otras provincias del Perú, como Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Piura, Tacna, Huancayo y Huánuco. La festividad también es realizada por parte de la comunidad peruana en el extranjero, en ciudades como La Paz, El Alto, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Sevilla y Washington.
procesiones, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas se realiza tradicionalmente en el mes de octubre. Se traslada en procesión desde el monasterio de las Nazarenas al mediodía del primer sábado en octubre e ingresa al santuario de las Nazarenas en la noche. O sea, sale, ¿no?, del primer sábado de octubre e ingresa al santuario de las Nazarenas en la noche, ¿no? Se realiza un himno creado originalmente por Isabel Rodríguez Larraín Pendergast, ¿no? Ella fue la que creó el himno del Señor de los Milagros, ¿no? Fue Isabel Rodríguez Larraín Pendergast. Posteriormente, el Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad de Lima los días 18, 19 y 28 de octubre. Finalmente, su último recorrido procesional se realiza el 1 de noviembre, en el que la imagen sale del santuario de las Nazarenas e ingresa al monasterio hasta el año siguiente. La festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, siendo la máxima expresión la procesión. Entre las prácticas asociadas al Señor de los Milagros están las actividades vinculadas con el culto, como la artesanía de las velas, el uso de sahumerios, estampas, detentes y otros objetos que acompañan la devoción, así como el consumo de una serie de productos como los turrones de Doña Pepa y otros dulces limeños, que son tradiciones comer esos dulces de los turrones, ¿no?, en costumbre, ¿no?, en el tiempo del Señor de los Milagros, ¿no? El lienzo que mandó a confeccionar Sebastián de Antuñano es el que sale en procesión en la actualidad. Este lienzo fue restaurado en 1991 por las especialistas del Museo de Pedro de Osma. Miren en qué tiempo, ¿no?, que desde hace mucho tiempo que se fabricó este lienzo por Sebastián de Antuñano, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no?, que todavía, ¿no?, este lienzo es una joya prácticamente, ¿no? Es una joya para el Perú y para el mundo, ¿no? Es una joya que todavía aún revive el Señor de los Milagros, ¿no? Es un lienzo antiquísimo, ¿no?, ya de mucho tiempo, de muchos años y de muchos siglos, ¿no? Las sagradas andas. Las andas son la estructura que permite cargar la imagen venerada en procesión. Cargadas en hombros, pueden ser interpretadas como símbolo de realeza, en tanto permiten evocar las literas de los reyes. Las andas hacen posible llevar en alto, elevar sobre el pueblo la imagen, consintiendo una relación más directa con el objeto de su piedad. Las andas del Señor de los Milagros están formadas en primer lugar por una especie de mesa de madera de caoba y refuerzos metálicos sobre la que se alza la imagen, la mesa atravesada longitudinalmente por 4 largos travesaños de pino oregón que sirven para el transporte. Los travesaños de 3,46 metros de longitud están recubiertos en la parte superior por planchas de plata y en la inferior ligeramente acolchada en terciopelo, color morado, que en su color característico en las procesiones. Las terminales de las patas son de bronce. ¡Qué impresionante! Sobre la mesa se levanta un pequeño podio de madera recubierto con láminas de plata tallada que sirve de base a la imagen. En cada una de las 4 esquinas del anda, un ángel de plata maciza de 1 metro de alto y 50 kilogramos de peso, con alas desplegadas, sostiene entre las manos una azucena de plata con trinches de acero, donde se colocan los conos de flores. Tanto en la parte frontal del anda como posteriormente se ubican las jardineras, también de plata, para los arreglos florales que se reciben en el recorrido, y donde también se encuentran los candelabros de plata para las velas, 5 al frente de cada imagen, encendidas durante todo el recorrido procesional. Esas velas, en el medio de todo ese recorrido, tienen que estar siempre prendidas, ¿no? Porque esas velas son
como le parece, es el sentido de la veneración al Señor de los Milagros, ¿no? De la adoración del Señor de los Milagros por todo el pueblo peruano, ¿no? El lienzo del Señor de los Milagros se ubica sobre el eje transversal del anda. El lienzo en cuya parte posterior se ubica el de Nuestra Señora de la Nube. Está encuadrado por un doble marco de columnas salomónicas que rematan en capiteles a modo de querubines, sobre los que se apoya un arco, ornamentado con especies de volutas y rostros de ángeles. El arranque del arco coincide con los brazos de la cruz, columnas, arco y ornamentaciones que son de plata pura y están rodeadas por rayos de plata bañada en oro, de 21 quilates que rematan en 33 puntas. En la parte más alta sobre los rayos aparece el escudo de la ciudad de los reyes. Las andas del Señor de los Milagros miden en total de 4.40 metros de alto y 1.64 de lado y pesaban originalmente cerca de 1.700 kilogramos, de los cuales 450 kilogramos de plata pura. Con los accesorios pesa cerca de 1.950 kilogramos. ¡Wow! Que es una maravilla, es una obra de arte, ¿no? De mucha devoción frente a los fieles que le ponen mucho amor al Señor de los Milagros, ¿no? A su Señor de los Milagros. Los lienzos procesionales nacen por la necesidad de recorrer las calles con la imagen en procesión. Sin embargo, resultaba imposible poder pasear un muro de adobe. Es por ello que Sebastián de Antuñano manda a realizar una copia de la imagen del muro al óleo sobre lienzo. Con el terremoto del 20 de octubre de 1687 se daría paso a la primera procesión que tuvo ruta con dirección a la Plaza Mayor de Lima. Cabe resaltar que el lienzo originalmente no contaba con ningún ornamento que lo adornase tal como los tiene ahora. El lienzo de la Virgen de la Nube fue creado posteriormente al del Señor de los Milagros. Se desconoce con exactitud cuándo fue el lienzo, ¿no?, que fue mandado a hacerse. Sin embargo, se tiene registros de su existencia a partir de 1747. Cabe resaltar que los lienzos tuvieron restauración intensiva durante los años de 1991 y 1992, a cargo del equipo de profesionales restauradores del Museo Pedro de Osma de Barranco, empezando por el lienzo procesional del Señor de los Milagros, que fue presentado al público para octubre de 1991. En esta restauración hubo numerosos cambios en el lienzo, dejando al descubierto el trazo y colores originales de la pintura. Los cambios más notorios en el lienzo del Señor de los Milagros se notaron en los rostros de la Virgen María, que pasó de tener un rostro más serio y de apariencia de mayor edad a tener un rostro más acongojado y joven. El cuerpo del Cristo pasó a ser más robusto a uno más esbelto. El paño de pudor cambió de lado, pasando el nudo caído del lado derecho del Cristo al lado izquierdo. La posición de la mano de María Magdalena cambió y su pañuelo se acercaba más al ojo como secándose las lágrimas, entre otros varios cambios. Distintos cambios, ¿no?, durante el tiempo, ¿no?, es que hicieron esta copia del Señor de los Milagros, ¿no? El equipo de restauración, al hacerse los primeros estudios antes de intervenir la imagen y dándose cuenta de estos cambios, advirtió a las madres nazarenas de lo que pasaría, así como también se le informó a las autoridades de la Hermandad del Señor de los Milagros, ¿no?, sobre estos cambios que ya se venían. El lienzo de la Virgen de la Nube fue el que más cambió a la vista. Tuvo pues los colores de todo el lienzo que cambiaron bruscamente, pasando de tonalidades claras antes de la intervención a unas tonalidades verdosas tras la misma. Cabe resaltar que durante las intervenciones a este lienzo se encontraron varios escudos en el pecho de la Virgen que no coincidían con la advocación a la que hacía alusión la imagen. El lienzo ya restaurado
fue presentado en octubre de 1992. Lienzo de Nuestra Señora de la Nube. El lienzo de Nuestra Señora de la Nube acompaña la imagen del Señor de los Milagros en su reverso. Se tiene registro de que el lienzo ya ha acompañado la procesión desde 1747. Sin embargo, se desconoce con exactitud la fecha de su confección y desde cuándo fue colocada el reverso del anda. De advocación ecuatoriana, es fiel homenaje a la cuna de la fundadora del monasterio de las Nazarenas. Según Pedro Jurinovic, fue pintada encima de la imagen de la Virgen de la Merced, como se comprobó cuando se hizo la restauración del lienzo en el Museo de Osma. La advocación de la Virgen de la Nube también se le conoce como la Candelaria. La imagen de la Virgen María se presenta como una reina en su mano derecha, sujeta su cetro. La azucena representa su corazón y el olivo su fruto, símbolo de su vinculación con Israel. En su brazo izquierdo carga el niño Jesús. También se observa a los pies de la Virgen a un personaje arrodillado. Este respondería a ser el obispo Sancho Andrade. Sin embargo, también es una hipótesis. En la parte baja de la pintura se puede observar unas construcciones que algunos expertos indican que puede ser el antiguo monasterio de las Nazarenas. También otros indican que se trataría de la ciudad de Quito. Es probable que su devoción la haya introducido la misma fundadora, Madre Antonia, pues como ya se ha mencionado anteriormente, ella era natal de Ecuador. De igual forma, se debe tener en cuenta que cuando la Madre Antonia nació, Ecuador aún formaba parte del antiguo virreinato del Perú. Claro, en ese tiempo pues todavía en el virreinato Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, parte de Venezuela también eran del antiguo virreinato del Perú, o sea, pertenecían al Perú, del virreinato, ¿no? Que estos conquistadores virreyes de España pues se pusieron por el nombre del Perú, ¿no? Y pertenecían al Perú. Eso ya es otra historia. Según la historia se cuenta que en 1696 en Quito estaba enfermo y desahuciado el obispo Sancho de Andrade y Figueroa. En el pueblo de Huapulo, de gran devoción a la Virgen María, se decidió organizar una novena por su salud. Una procesión del Rosario salió camino a la catedral el 30 de diciembre y de repente se cuenta que una imagen de María apareció, formada por las nubes. Cerca de 500 personas fueron testigos del maravilloso hecho mientras el obispo se curaba repentinamente. La organización. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas es una asociación religiosa integrada por alrededor de 5.000 miembros divididos en 20 cuadrillas y en 3 grupos. Ya estamos hablando pues de cantoras, sahumadores y hermanos honorarios, ¿no? Esta institución está dirigida por un mayordomo general nombrado por el arzobispo de Lima. La hermandad se encarga de difundir la fiesta y la procesión de Nuestro Señor de los Milagros, siendo ellos los que llevan sobre sus hombros la sagrada imagen por las principales calles de Lima. La comunidad de las Madres Nazarenas tienen representantes durante los recorridos procesionales, que son los patrones y los subpatrones de andas, acompañados por sus adjuntos correspondientes, quienes son los encargados de vigilar las sagradas andas y de cuidar los lienzos procesionales, siendo las máximas autoridades mientras el Señor permanezca fuera de su santuario. Y cuáles pues eran los honores, ¿no? Los honores y los homenajes que le hacían al Señor de los Milagros, ¿no? Por ejemplo, la guarda y custodio por la ciudad de Lima. Reseñar que el Cabildo de Lima, dada su protección constante contra los diversos temblores y terremotos, y el haber quedado inalterado por estos movimientos y previa gestión de Sebastián de Antuñano, Sor Josefa de la Providencia y del padre Alonso Mesía, se declaró el 21 de septiembre de 1715 al Cristo de los Milagros como guarda y custodio por la ciudad de los reyes contra los temblores que azotaban la tierra en ese tiempo, ¿no?
y desde aquel momento quedó oficializado su culto entre los vecinos de Lima, quienes lo tenían ya como una devoción predilecta. A partir de este momento fue llamado, como se le conoce actualmente, el Señor de los Milagros de Nazarenas. Por eso que por esos temblores o terremotos, es por eso que se llamó el Señor de los Milagros, ¿no? Porque los fieles devotos de ese tiempo decían que el Señor de los Milagros cuidaba Lima de estos temblores y terremotos, ¿no? Vigilaba, ¿no? Velaba por la ciudad de Lima, ¿no? De estos temblores y terremotos y de muchos otros peligros, ¿no? Como les mencioné anteriormente, de los corsarios piratas, ¿no? En 1937, el alcalde de Lima, Luis Gallo Porras, hizo entrega del escudo de la ciudad, el cual fue colocado en el vértice superior de las andas del Señor. El 18 de octubre de cada año, la Municipalidad Metropolitana de Lima le rinde un solemne homenaje en la Plaza Mayor de la capital en nombre de toda la ciudad. ¿Y por qué fue patrono de la espiritualidad católica del Perú? Aquí lo vamos a ver. Siendo presidente de la República Alan García y el presidente del Consejo de Ministros Javier Velázquez Quesquén, se decidió el 12 de mayo del 2010 nombrar al Señor de los Milagros como patrono de la religiosidad y espiritualidad católica del Perú. Dicha resolución fue promulgada el 18 de octubre de 2010 al arribo de las Sagradas Andas en procesión hacia la Plaza Mayor de Lima. El Congreso Nacional del Perú de 1828, conjuntamente con el libertador José de San Martín, proclamaron a San José como patrón del Perú. Y de aquí viene también la proclamación como patrón de todos los peruanos. El 15 de octubre de 2005, la Santa Sede, en coordinación con el arzobispo de Lima, designó por unanimidad nombrar al Señor de los Milagros como patrón de los peruanos, residentes e inmigrantes, ya que cuando comenzaron a emigrar a otros países, estos continuaron con el culto en múltiples ciudades del mundo. También durante el mes de octubre, así hay decenas de ciudades importantes donde se lleva a cabo esta procesión, la misma que comienza a ser reconocida internacionalmente y en muchos casos auspiciada oficialmente por diversas autoridades locales. Entre ellos estamos hablando, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, en Washington también, en Denver también, en Texas también, y en parte de lo que es Estados Unidos, donde hay muchos peruanos migrantes ya viviendo ya de mucho tiempo. También en Europa, en Italia también, peruanos en Italia, en Sao Paulo, Brasil, en La Paz, en Bolivia también, ¿no? Y en Argentina también se nombró que también en Buenos Aires, Argentina, hay muchos donde celebran la devoción del Señor de los Milagros en estas ciudades donde hay muchos peruanos, ¿no? Que ya tienen tiempo emigrando ahí, ¿no? En ese lugar, ¿no? En esas ciudades del mundo, ¿no? La Feria Taurina del Señor de los Milagros. Vamos a ver también el por qué esta Feria Taurina del Señor de los Milagros. Aquí tiene una explicación, ¿no? La Feria del Señor de los Milagros es un evento taurino realizado anualmente en la Plaza de Toros de Hacho, en Lima, Perú. En él se reúnen las principales figuras del toreo nacional e internacional, quienes se disputan el escapulario de oro del Señor de los Milagros, máxima distinción de la feria. Se realiza en homenaje al Señor de los Milagros, patrono del Perú y patrón jurado de Lima, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, y es considerado por la crítica el evento taurino más importante de América del Sur. Los escapularios de oro y de plata son las distinciones que otorga la feria una vez culminada al matador y a la ganadería, respectivamente, de mejor actuación en la feria. En 1947, una vez establecida oficialmente la temporada de corridas entre octubre y noviembre, es que se crea como premio el escapulario de oro del Señor de los Milagros, y en 1669 se crea la divisa de oro para premiar al mejor toro de la feria. En 1970 queda establecido como escapulario de plata entregado al ganadero propietario del mejor toro lidiado en la feria. El escapulario, tanto el de oro como el de plata, es una imagen tallada en alto
y bajo relieve en oro de la limeña advocación del Señor de los Milagros. Cuánta tradición y cuánta devoción frente al Señor de los Milagros, ¿no? Por ejemplo, en la década del año 2000, ¿no? En la década de 2000, en TV Perú transmitió un programa homenajeando, ¿no? Y conducido por Rafael Santa Cruz al Señor de los Milagros, ¿no? Este contó la participación de artistas musicales como Augusto Polo Campos, Julie Freund, Bartola y entre otros, ¿no? Y la música, pues bueno, también está Susana Baca, exministra de Cultura y 3 veces ganadora del Grammy Latino, que le ha dedicado la canción al Señor de los Milagros. Todo esto es una historia y devoción del pueblo peruano, ¿no? De los peruanos, ¿no? Aún más de los limeños al Señor de los Milagros, ¿no? Sabemos parte de su historia, sabemos también la similitud, ¿no? Entre lo que es el Señor de los Milagros y Nuestra Señora de la Nube también, ¿no? Hay bastante similitud también del Señor de los Milagros, ¿no? Como el Señor de la Nube o como también la Virgen de la Candelaria. Hemos visto también su historia y por qué también lo crearon también, ¿no? Con el mismo parecido, con el mismo relieve, ¿no? Parecido al Señor de los Milagros. Porque fue por la misma devoción del pueblo peruano, ¿no? Que fue tanta la devoción que también adoraban también a la Virgen, ¿no? Por eso que pusieron el nombre del Señor de la Nube, o como también Virgen de la Candelaria, en honor al Señor de los Milagros, el Cristo Moreno. Espero, amigos, que te haya gustado mucho este video, que te haya impactado este video bastante. Yo desde aquí, ¿no? te deseo un buen día y muchas bendiciones, y espero que este video lo compartas, espero que este video también no solamente lo compartas, sino que también aprendas también mucho de este video. Si te ha gustado, por favor, mira el video completo, compártelo, y si quieres apoyar con el canal, por favor, aquí abajo está también mi número de Yape, ¿no? Mi enlace de Yape, como también está también mi número también, si de repente quieres donar, ya sea en soles o en dólares, ¿no? Si estás en el extranjero o aquí mismo en Perú, también tengo mi cuenta PayPal abajo, por favor, también voy a dejar mi cuenta PayPal y mis números también de el banco del BCP, sea en dólares, en soles, ¿no? Tu generosidad va a ser aceptada con mucho amor aquí. Espero más bien que te haya gustado y no te olvides suscribirte. Suscríbete, dale un like, comenta también. Pero más lo que te pido es que te suscribas y que veas el video completo y lo compartas. Espero que te haya gustado desde aquí y disfruta, ¿no? Este tiempo de octubre del Señor de los Milagros, ¿no? Y no te olvides de compartir el video, ¿no? Este video, y suscribirte. Desde aquí yo me despido deseándote un bonito día, y ten presente que los videos nuevos, una vez suscrito, te van a llegar a ti como una novedad. Espero que la verdad te haya gustado muchísimo, y de aquí una bendición. Muchas gracias.